como ustedes saben, Nayib Bukele en el Perú, en el país, está muy aclamado, muy bien visto por todo lo que está haciendo en el tema de seguridad. Pero hay una cosita que nadie se ha puesto a pensar en ello, ¿no? Es el siguiente vídeo. En un programa que es una América TV, que es dirigido por cubanos que están en contra del régimen que sufre el país de Cuba, pues sacaron una cosa curiosa, un reportaje bastante curioso de Nayib Bukele, alabando el tema de Cuba, el régimen cubano. Fácil. A fondo. Bueno, ya es un hecho. Bukele arrasó en las elecciones de El Salvador. La izquierda norteamericana y la del resto del mundo le hace la guerra. Sabemos, Bukele muy malas relaciones con Nicaragua, con Venezuela y con Honduras, países gobernados por dictadores o semidictadores de izquierda, depende, ¿no? En el caso de Honduras, bastante radicales de todas maneras. Sin embargo, ¿cuál es la relación de Bukele con la dictadura cubana? Es verdad que Bukele ha elogiado varias veces la medicina y otros supuestos logros del régimen castrista. ¿Cómo votó recientemente en las Naciones Unidas y qué dijo su embajadora allí en la ONU sobre el embargo? ¿Cómo lo trata la prensa castrista? Pero hay gente que quiere que yo no enseñe esto, porque están enamorados de gente que va con una idea a El Salvador y se tropiezan con que el pueblo está apoyando de verdad a Bukele, porque, como dicen ellos mismos en los reportajes que yo veo, ya se puede salir a las calles. Bueno, el pueblo apoyaba a Hitler y apoyaba a Fidel en un cierto punto. Correcto. Eso no es necesaria. Sí, pero... Te comprendo, pero no es necesariamente. No, yo no digo si hay violación de derechos humanos. La verdad es que la delincuencia a los niveles que estaba en El Salvador, solo con mano dura se iba a resolver. A mí lo que me preocupa de Bukele no es eso. A mí, que me perdonen si me dicen egoísta, es su posición sobre Cuba. Bukele, vamos a empezar por aquí. Esta es una grabación vieja, pero ustedes van a ver que sigue teniendo las mismas ideas. Vamos a ver a Bukele elogiando los supuestos logros del régimen castrista. Está dando vueltas por internet hace mucho tiempo esto. Adelante. Y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse. Aquí voy a responderle al señor Bukele antes que pase. Pero esta cosa de que la salud de Cuba es de primera es una mentira, es una falsedad. El gobierno cubano hace tráfico de personas con los médicos que envía a otros países. Segundo, esto no me estoy inventando, lo pueden buscar. El régimen cubano hace tráfico de personas con los médicos que envía de Cuba a otros países. Segundo, que la medicina es muy buena, que mucha gente se va a tratar de Estados Unidos y de otras partes del mundo. A ver, Bukele, esto sé que es una relación antigua, pero el tipo sigue pensando exactamente este amor al régimen cubano, ¿ya? Para que sepan que no todo lo que vi es oro con este tipo, no solamente por el desastre de Bitcoin, que usó gastos públicos, que ya lo he mencionado en directos anteriores, pero es una falsedad. Y solamente los médicos que están cuidados por los hospitales militares son los únicos que cuentan con medicina y implementos médicos. No son todos los hospitales, señor Bukele. Y para que la gente lo sepa. Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle. El único país del mundo. Hay gente muriéndose de hambre, señor Bukele. Porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ahí ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo.
a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas. Entonces, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos. Incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Después dijo más. Pero hay gente que quiere que yo le enseñe esto, porque están enamorados de Bukele, que ha hecho un buen trabajo en los aspectos que tú dices. Pero yo les voy a demostrar. Sí, puede haber hecho un buen trabajo en el tema de seguridad, pero no es todo. En el sistema de economía ha incrementado el gasto de un 5% de la inflación a un 10% de inflación. ¿Por qué? Porque está gastando absolutamente demasiado en seguridad. De hecho, también los errores que han cometido muchos de la policía de Bukele a la hora de capturar a supuestos delincuentes, que ellos mismos han reconocido que muchos de ellos no son delincuentes, pero siguen un proceso de investigación. Pero siguen ahí y reconocen que hay muchos que no son delincuentes, pero se les priva de la libertad igual. Solamente porque ya es un tatuaje o porque te viste de cierta manera. Uno sabe que cómo reconoce un mal y cuando no. Y lo voy a repetir. La seguridad no lo es todo. Y cuando se le pregunta a mujeres sobre el tema de seguridad, no, es que mi país todavía no es un sitio seguro. ¿Y qué vas a esperar? ¿Que llegue un 30% de inflación? ¿Un 140% como el de Argentina? ¿Cuándo va a ser un país seguro? ¿Cuando lo determine un burócrata? ¿En serio? ¿En serio este es el... Por todo lo escucho, este es el héroe que todos los países deberíamos imitar? Una persona que alaba al régimen cubano. Mostrar que esto. Y ojo que va a hablar una persona cubana. Este es un noticiero cubano que habla en contra del régimen cubano. Está, si no me equivoco, en Estados Unidos. Tú puedes decir, es un video viejo. Yo te voy a demostrar que no es un video viejo. ¿Cómo nos tragamos esa...? No. Mira, a mí como a ti es una patada a las 2 de la mañana. Es decir, esto... Pero también hay que ver qué cosa es Occidente y cuál es el papel de Bukele. A ver, otra cosa con el tema Occidente. Y lo voy a repetir como libertario. Y de ahí creo que me llegaré muchas críticas. Pero en realidad, ¿qué es Occidente? ¿Qué le limita? Hay un espacio en el que ya no es Occidente, ¿qué es Occidente? ¿O hay una línea que divide lo que es Occidente y Oriente? En realidad, todos tenemos un poco de un lugar. En realidad, es una definición netamente de Estado. Bukele no está ahí para hacernos simpáticos a nosotros. Bukele está ahí para resolver los problemas de El Salvador. Y si resolver los problemas, estoy dando por descontado que sea de los nuestros, ¿no? Estoy asumiendo, a lo mejor me equivoco. Pero su misión es El Salvador. Si para cumplir su misión tiene que utilizar una cierta diplomacia con Cuba para que no le ponga el mambo malo, pues bien venga, porque Occidente... Y aquí el error, otra vez, de decir, bueno, pero no importa mientras que me sirva mi relato. Y es un gravísimo error que suelen cometer muchos periodistas y mucha gente que por el utilitarismo puede utilizar a alguien para que represente sus ideas. Es lo que termina teniendo el tipo de tipos mesiánicos autoritarios en contra de la libertad individual, porque sabemos que la libertad de Bukele solamente si la controla el gobierno. Y lo voy a repetir, este es el gobernante o el tipo de gobernante que muchos en el Perú quieren tener. Yo no quiero tener un tipo autoritario que a la menor incidencia que tienes con ese tipo te envían a la cárcel. Yo no sé. Occidente, perdóname, no es un partner confiable.
Mira cómo hemos hecho nosotros en Afganistán, en Vietnam, donde quiera que Estados Unidos es socio, abandona a sus socios y los lanza a la muerte. Entonces, el hombre tiene que pensar por él solo. Bueno, yo voy a contemporizar con Cuba, pero voy a hacer esto. No lo sabremos nunca, o quizás lo sabremos, pero eso por sí solo, para mí no lo invalida. Yo no estoy invalidando, yo estoy poniendo los hechos. Yo prefiero la coherencia de Milei, que es coherente. Bueno, Milei no es coherente. Milei ha hecho cosas que han ido en contra de su doxis, por así decirlo. Porque aquí la otra incoherencia sí, pero es otro país. No es que sea otro país, y lo vuelvo a repetir. No es que sea otro país. No, tú no puedes avalar ciertas medidas porque te es de pronto útil para tus ideas. Y es menoscabar e ir en contra de la gente que no te gusta. Bueno, pero es otro país. La otra incoherencia es que él no tiene miedo en pelear con Maduro. Él está peleado con Maduro, en pelear con Daniel Ortega, incluso con Lula da Silva. Él no tiene ningún problema, y con su vecina Xiomara Castro de Honduras, que es totalmente chavista. De hecho, no los invitó a la toma de posesión presidencial anterior. Sí invitó a Cuba. Cuando regresemos, ¿fue Cuba? A pesar de que sus amigos no habían sido invitados. A ver, estamos poniendo este tema difícil porque en Miami Bukele es muy popular y yo soy de los que creo que ha hecho un gran trabajo contra las maras, las pandillas, sin dudas de ninguna clase. Pero la idea de que Bukele es un hombre de derecha lo manifiesta solo la izquierda radical, es curioso. Sí. Pero cuando tú lo analizas, sobre todo su posición con Cuba, tú dices, bueno, lo que tú acabas de poner era cuando él era candidato todavía, cosa que no estoy muy seguro. Vamos a ver, 2 de junio de 2019. Acababa el sábado anterior de tomar posesión. No invitó a Nicaragua, no invitó a Venezuela, no invitó a Honduras, pero invitó a Cuba, ¿no? Y entonces Cuba, curiosamente, en vez de solidarizarse con Nicaragua y con Venezuela, envió una delegación de más bajo nivel, pero no tanto, Gladys Bejerano Portela, que mucha gente se va a enterar ahora, que era la vicepresidenta del Consejo de Estado, no sé si lo sigue siendo. La sacaron de León Medical Center para mandarla. Y la llevaron para allá, ¿no? En León hay gente mejor. Y le envía con una carta de Díaz-Canel felicitando al mandatario y deseándole un éxitos, etcétera, ¿no? Aquí está en el 14 y medio, lo pueden buscar. Y donde vuelve a decir que El Salvador tiene mucho que aprender de Cuba. Tú dices, bueno, eso fue al principio, hoy no. Hace unos meses, votación de las Naciones Unidas sobre el embargo. Su embajadora Egriselda López en las Naciones Unidas, sabemos que la embajadora no va a decir nada que no está autorizado por el presidente. No debe, absolutamente. Dio un discurso que parecía escrito por Raúl Castro. Yo no lo voy a poner completo, algunos pedazos. Primero le llama bloqueo, después habla de que saquen a Cuba de la lista de países terroristas porque es falso que sea un país terrorista, y después, pues nada. Mírenlo usted. A ver. En un contexto internacional complejo, Cuba continúa siendo objeto de un injustificado bloqueo económico, comercial y financiero que ha obstaculizado durante décadas su proyecto nacional hacia el desarrollo sostenible. Producto de la aplicación del bloqueo, no es posible para Cuba adquirir los medicamentos idóneos para el tratamiento del cáncer infantil. Debe cesar de inmediato la infundada categorización de Cuba como un país terrorista, lo cual ha ocasionado costos y consecuencias incalculables para la economía cubana, pese a las complejidades que ha experimentado Cuba durante años. Agradecemos su valioso y decidido apoyo a los países centroamericanos ante cada situación de desastre o vicisitudes enfrentadas. A ver, el lenguaje es escrito en La Habana. Sí. Peor.
Acuérdate que viene del frente de Farabundo Martí, que fue una guerrilla apoyada, financiada por el régimen castrista. La gran instabilidad y el terrorismo fueron ellos apoyando a Farabundo Martí. Descubro más cosas. Cuba no se mete con él. Y en la prensa que exporta, no la interior, lo llena de elogios. Es que es posible que eso sea lo que él esté buscando. Un breather, es decir, dame un respiro, porque si el problema es que los demás... Pero esto ya no es posición, esto que hace la embajadora es una posición de Estado, es una complicidad con el régimen. Sí, seguro. Esto ya es algo más, ¿eh? Seguro, pero si eso es a cambio de un tiempo de... lo que para mí, él está comprando tiempo, porque si él de verdad piensa como dice, él termina como enemigo. No lo creo. Esto no es una toma de tiempo. Él tiene, y se le nota, un amor por el régimen cubano. ¿Y por qué muestra esto? No es porque quiero que la gente dé una impresión diferente de Bukele. No, esto es para que la gente sepa analizar el completo y no lo que te venden los noticieros, incluso el gobierno de El Salvador. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con lo que se alaba, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se alaba, porque puede ser no ser lo que al final tú termines buscando. No sé si me entienden lo que yo quiero decir, pero bueno, es tal cual. Y es justamente por lo que traigo este extracto de este noticiero que está en contra del régimen cubano. Pues tienen las organizaciones del exilio una tarea de acercarse a Bukele, porque está más cerca de La Habana que de Miami. Tiene misiones médicas, tiene misiones pedagógicas dentro del país. No, Cao, no las va a quitar. Bueno, porque es su manera de comprar una tregua. Y sabemos que las treguas entre los estados tienen conveniencias. Y eso es lo que yo quería mostrar de Bukele. Aparte de otra cosita, Nayib Bukele no es el héroe que todo, el presidente que todos deberían tener en el mundo. Pues, no lo creo. Hay cosas que la gente no te cuenta de Bukele, como cuando voy a hablar de cuando usó dinero público y lo transformó en bitcoins, no para invertir en wallets conocidas, sino para invertir en una wallet que estaba creando alguien cercano a Nayib Bukele. Cuando habla sobre que el capitalismo es malo, que debería ser regulado por un Estado, ya subió de 5 a 10 de inflación. ¿Y qué es la inflación? Emisión de papelitos de colores. ¿Por qué? Porque así se financia el gasto público que está teniendo Bukele. Aumento de impuestos, aumento de regulaciones, dificultades para poder emprender en El Salvador. Son cosas que no te cuentan de Nayib Bukele. También voy a poner esta en pantalla, esta cosa de acá, que ahorita se las voy a mostrar mientras que cierro la otra ventana. Voy a poner esto, que es lo siguiente. ¿Por acaso, de verdad, el pueblo de la libertad dice que no al proyecto del fracaso del Surf City de Bukele? ¿Qué es el Surf City? Para quien no lo sepa, es una ciudad del surf hecha por el gobierno de Bukele, para que la gente vaya a surfear a ese complejo que está hecho, que estaba hecho con dinero público, pero acá le dicen que no se va a hacer. Los ciudadanos honestos de la municipalidad rechazaron al partido corrupto, el dictador ilegal Nayib Bukele, que negaron a la alcaldía. Y es que verdad, querían hacer un Surf City El Salvador. Querían poner esta ciudad del surf. Pero bueno, afortunadamente le dijeron que no al Surf City de El Salvador. ¿Y por qué leemos esta cosa? Porque no todo lo que brilla
Es solo. Y recuerda, si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de donaciones voluntarias y no coactivas, como los políticos. A través del código QR de mi Yape, si eres de Perú, de cualquier parte del mundo, usando PayPal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, de Twitter, Facebook e Instagram. Links debajo de la descripción. Como digo siempre, mis queridos cancilleros libertarios, recuerden que los hombres libres siempre se ponen ante los tiranos. ¡Viva la libertad! The world will know that free men stood against a tyrant. Remember us.